Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta videosesión número 6 de nuestra unidad de aprendizaje Derecho Internacional Público 1. Y en esta ocasión pues vamos a abordar el tema denominado Principios de las Relaciones entre Estados, que es un tema que se encuentra en la unidad 1, subtema 1.5. Y claro que el objetivo de la sesión pues es explicar los principios jurídicos fundamentales que orientan y limitan pues la conducta de los estados en sus relaciones internacionales. Y este tema, bueno, pues continúa siendo el recorrido de las sesiones anteriores. Hemos estudiado, bueno, la comunidad internacional, la evolución de la sociedad internacional, sus características e instituciones, y en la sesión previa, pues la función reguladora y la función estructuradora del derecho internacional. Ahora damos un paso más donde vamos a examinar los principios que orientan de manera pues concreta esta conducta de los estados y que permiten comprender los límites, deberes y formas de relación que el orden jurídico internacional establece entre ellos, ¿no? Y la fuente pues, jurídica aquí de nuestra sesión va a ser la resolución 2625 del año 25, en donde la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el pasado 24 de octubre de 1970. Así que busquen esa resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año de 1970. Y en esta resolución contiene la declaración sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre estados de conformidad a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Y a partir de este instrumento, analizaremos qué exige cada principio y cuál es su función dentro de la convivencia internacional, ¿sale? Y bueno, para comprender la importancia de los principios de las relaciones entre estados, sí conviene partir de una idea, ¿no? Los estados, pues recuerden que son entidades soberanas, pero la soberanía no significa que actúen en un vacío jurídico. La coexistencia de múltiples estados independientes pues genera relaciones políticas, económicas, territoriales, diplomáticas, comerciales y de seguridad que requieren reglas comunes. Sin un marco jurídico, cada desacuerdo podría quedar sometido únicamente a puras relaciones de poder. El derecho internacional intenta sustituir esa lógica exclusiva de imposición por una lógica de derechos, obligaciones, competencias, procedimientos y límites, sobre todo jurídicos. La Carta de las Naciones Unidas ocupa un lugar central en esa transformación. La Organización de las Naciones Unidas fue creada, recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, con propósitos vinculados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al desarrollo de las relaciones de amistad, a la cooperación internacional y al respeto de determinados principios jurídicos. La resolución 2625 no reemplaza a la Carta ni constituye un tratado distinto de ella. Su función consiste en desarrollar y sistematizar en forma de declaración principios de derecho internacional relativos a las relaciones de amistad y obviamente, bueno, pues también a la cuestión de cooperación entre estados, de conformidad a lo que está ya establecido en la Carta de las Naciones Unidas. La declaración, recuerden que fue aprobada en la Asamblea General allá un 24 de octubre de 1970, y su preámbulo de esta resolución destaca la necesidad de mantener y fortalecer
la paz internacional sobre bases como la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, y reconoce que los cambios políticos, económicos y sociales incrementan la importancia de aplicar efectivamente estos principios en la conducta de los estados. La resolución 2625 añade una precisión metodológica importante. Los principios no deben de entenderse como comportamientos aislados. Sus disposiciones generales señalan que están relacionados entre sí y que cada uno debe de interpretarse en el contexto de los demás. Por ello, durante esta sesión vamos a estudiar cada principio por separado, pero reservamos durante la sesión un apartado final para observar cómo funcionan conjuntamente. Y con ese marco vamos a comenzar el análisis individual de cada principio. Y el primero de ellos, pues claro que se refiere al límite más evidente frente a la coerción entre estados, que es la prohibición a la amenaza, de la amenaza o del uso de la fuerza. Bueno, ahí en pantalla ustedes pueden observar cuáles son esos 7 principios, y que todos estos principios están en un solo sistema. ¿Con qué fin están en ese sistema? Pues para la paz y la coexistencia misma de estos principios, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ver cada uno de ellos. En la resolución 2625 formula este principio señalando que los estados en sus relaciones internacionales deben de abstenerse a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. La primera cuestión que debemos advertir es que la prohibición comprende tanto el uso efectivo de la fuerza como la amenaza de utilizarla. Jurídicamente, esto es importante porque el orden internacional no espera que se produzca una agresión consumada para considerar problemática una conducta estatal. Una amenaza de fuerza puede constituir por sí misma una forma de presión incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, cuando pretende, por ejemplo, obtener mediante intimidación militar una ventaja que no debería de imponerse de esa manera. Pensemos, a ver, en el caso de que dos estados mantienen una diferencia respecto de una zona fronteriza, que es muy común. Uno de ellos despliega fuerzas militares y anuncia que si el otro estado no acepta inmediatamente su interpretación de la frontera, ocupará el territorio en disputa, aunque todavía no se haya producido el ataque. La utilización de la amenaza militar como instrumento para resolver la controversia entra en tensión directa con el principio que estamos estudiando. La diferencia territorial debe canalizarse siempre con medios pacíficos, no mediante la imposición armada. La declaración 2625 este, establece que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz y genera responsabilidad conforme al derecho internacional. Asimismo, indica que los estados deben de abstenerse de hacer propaganda a favor de las guerras de agresión. Esto muestra que el principio no se limita en ordenar el momento físico del ataque, también busca evitar prácticas estatales orientadas a legitimar o preparar la agresión como una forma normal de la relación internacional. Otro elemento importante es la obligación de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar
fronteras internacionales existentes de otro estado o como medio para resolver controversias internacionales, incluidas las controversias territoriales y los problemas relativos a la frontera. De esta manera, la resolución conecta directamente la prohibición de la fuerza con el principio que estudiaremos después, el arreglo pacífico de las controversias. La declaración también añade que los estados deben de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza, y esto significa que la existencia de un desacuerdo, una violación previa o una conducta considerada hostil no autoriza automáticamente a un estado a responder mediante fuerza armada. El orden jurídico internacional exige distinguir entre la existencia de una controversia o incluso de una infracción y la posibilidad de adoptar determinadas respuestas. No toda respuesta pues es jurídicamente admisible. La prohibición también se proyecta sobre formas indirectas de violencia. Los estados deben de abstenerse de organizar o fomentar fuerzas irregulares o bandas armadas, incluidos mercenarios, para realizar incursiones en el territorio de otro estado. También debe de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o de terrorismo en otro estado, o de consentir actividades organizadas en sus territorios dirigidas a cometer pues tales actos cuando estos impliquen una amenaza o uso de la fuerza. También la declaración establece que los estados deben abstenerse a recurrir medidas de fuerza que priven a los pueblos de su derecho a la libre determinación, a la libertad y a la independencia. Este elemento será, bueno, pues tomado más adelante como el principio de la libre determinación de los pueblos, así que bueno, aquí no me explayo más, ¿vale? Otro aspecto fundamental es lo relativo al territorio. La declaración establece que el territorio de un estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza o en contravención de la Carta, y que tampoco se reconocerá como legal una adquisición territorial resultante de la amenaza o del uso de la fuerza. Y aquí la cuestión es clara. Si se permitiera transformar en título jurídico la ventaja territorial obtenida por la fuerza, pues el propio principio perdería su eficacia, no tendría razón de ser. La prohibición debe de impedir no solo en el acto coercitivo, sino también perdería eficacia. La prohibición debe de impedir no solo ese acto, sino también la consolidación jurídica de resultados obtenidos mediante una conducta contraria al orden internacional. Este principio, el principio del uso de la fuerza, como instrumento ordinario para imponer soluciones o ventajas en las relaciones internacionales. De ahí se desprende la necesidad de acudir a medios pacíficos cuando surge una controversia. Y el segundo principio establece que los estados deben de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, de manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Bueno, pues sí, esta idea o este principio más bien tiene dos ideas principales. La primera es una obligación de conducta. Los estados deben de recurrir a medios pacíficos. La segunda idea principal es que se refiere al resultado, que se busca proteger la paz, la seguridad y la justicia en las relaciones internacionales. Una controversia internacional puede surgir por múltiples razones: una diferencia sobre la interpretación de un tratado, una delimitación fronteriza, una cuestión económica, una reclamación diplomática, una discrepancia respecto de responsabilidades internacionales o cualquier otro asunto en, en el que dos estados sostengan posiciones incompatibles. La existencia de una controversia no significa por sí misma que el orden internacional haya fracasado.
Los desacuerdos son previsibles en una sociedad integrada, pues por estados con intereses diversos. Lo jurídicamente relevante es aquí cómo se gestionan esas diferencias, ¿no? En la resolución 2625 menciona diversos medios pacíficos y entre ellos se encuentra los que ven ahorita ustedes en pantalla: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o sistemas regionales otros medios pacíficos elegidos por las partes. Y es importante comprender que la declaración no impone un único procedimiento para toda controversia. Los estados deben procurar un arreglo pronto y justo y pueden seleccionar medios adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la diferencia. La negociación permite a las partes dialogar directamente. La investigación ayuda a esclarecer hechos controvertidos. La mediación y la conciliación incorporan la intervención de terceros y el arbitraje o el arreglo judicial permiten someter la controversia a una instancia decisoria cuando existe una base jurídica correspondiente. Lo esencial es que el medio empleado sea pacífico y adecuado a la naturaleza de la diferencia. Por ejemplo, el medio de investigación, cuando fue el caso de Ayotzinapa, no sé, bueno, a lo mejor ustedes todavía estaban muy jóvenes, pero revisen ese caso cada 26 de septiembre, que ya se viene la fecha, se hace un recordatorio que nos faltan 43 estudiantes. Entonces, ese caso en particular, hubo una participación aquí de un medio pacífico de controversias, donde a través de la investigación, donde mandaron peritos de diferentes, o sea, no eran del Estado mexicano, sino de diferentes, principalmente de la ONU, para tratar de esclarecer los hechos. ¿Qué aconteció? Estuvieron donde el basurero, donde se supone que incineraron, de acuerdo a las investigaciones internas del Estado mexicano, y por ello mandaron. ¿Por qué? Porque había instancias, había grupos colectivos, organizaciones no gubernamentales involucrados en este proceso de esclarecimiento. Es un claro ejemplo también cómo vemos esa parte en el tema, pues sí, de cómo participa un arreglo pacífico, ¿no? Cómo funciona esta cuestión de investigación. Y también puede ser un campo de trabajo para ustedes, mis futuros abogados, en esa especialización donde ustedes van a incursionar más adelante, pues pueden ser un área que ustedes pueden fortalecerse, ¿no? Y bueno, también podemos decir, bueno, con un ejemplo dentro de estos medios pacíficos, imaginemos de que dos estados interpretan de manera distinta un tratado, que eso llega a pasar, sobre el uso de un río internacional, un recurso natural. Uno sostiene que determinadas obras son compatibles con el tratado y el otro considera que perjudican sus derechos. Obras, me refiero a construcción o alguna situación de un estado que naturalmente lo realiza, ¿sale? Y entonces, pues obviamente surge la controversia. Pues uno afirma con sus intereses de que eso pues son compatibles con el tratado que existe y el otro considera que perjudican pues sus derechos. El principio de arreglo pacífico exige que ambos busquen una vía que permite gestionar esa diferencia sin poner en riesgo la paz. Podrían negociar directamente, solicitar mediación, acudir a un procedimiento arbitral si existe una base jurídica para ello, si así lo establecieron en su tratado, o utilizar otro mecanismo que resulte adecuado. La declaración añade un elemento aquí relevante. Si las partes no logran solucionar una controversia por uno de los medios pacíficos elegidos, tienen el deber de seguir tratando de arreglarlo por otros medios pacíficos acordados entre ellas. Es decir, el fracaso de una ronda de negociación no convierte en lícito recurrir automáticamente a la fuerza. Debe persistir la búsqueda de soluciones pacíficas.
También se establece que los estados partes en una controversia, así como los demás estados, deben de abstenerse de realizar actos que agraven la situación hasta el punto de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esta obligación de contención resulta aquí, pues, muy fundamental. Mientras se desarrolla un procedimiento de negociación, mediación o arbitraje, una conducta provocadora o escalatoria puede destruir las condiciones necesarias para alcanzar una solución. Otro aspecto importante es que el arreglo de controversia se basa en la igualdad soberana de los estados y en el principio de la libre elección de los medios. La participación en un procedimiento de solución no debe de interpretarse como una disminución de la soberanía. Por el contrario, el orden internacional concibe esos mecanismos como formas jurídicas mediante las cuales los estados soberanos gestionan sus diferencias. Y a continuación, vámonos con el tercer principio, que también protege la autonomía de cada estado frente a presiones externas, la obligación de no intervenir. Y yo creo que ustedes la han escuchado mucho porque lo anuncia mucho nuestros últimos dos presidentes de la República, entonces del Estado mexicano. Entonces, bueno. El tercer principio se refiere obviamente a la obligación de no intervenir en los asuntos que correspondan a la jurisdicción interna de los estados. Esto de conformidad también lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. La resolución 2625 señala que ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, cualquiera que sea el motivo en los asuntos internos o externos de cualquier otro estado. La primera precisión que debemos hacer aquí es que la intervención no se limita a una invasión militar. La propia declaración afirma que la intervención armada y todas las demás formas de injerencia o de amenaza contra la personalidad del Estado o contra sus elementos políticos, económicos y culturales constituyen violaciones del derecho internacional cuando reúnen las características prohibidas por el principio. En otras palabras, el problema jurídico no se reduce a la presencia de fuerzas armadas extranjeras. También puede existir una conducta de intervención cuando un Estado utiliza determinados instrumentos para coaccionar a otro y someter el ejercicio de sus derechos soberanos. La resolución menciona de manera expresa medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole utilizadas para coaccionar a otro Estado con el propósito de lograr la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventaja. Ejemplo, un Estado anuncia que adoptará medidas económicas extraordinarias contra otro, no con el propósito legítimo de proteger un interés reconocido por el derecho internacional, sino con la finalidad declarada de obligarlo a sustituir sus autoridades o abandonar un sistema político elegido dentro de su esfera soberana. En un caso así, el análisis jurídico tendría que considerar el principio de no intervención, porque la cuestión central sería si las medidas constituyen una forma de coacción destinada a subordinar esas decisiones soberanas. La declaración también prohíbe organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, así como intervenir en las luchas interiores de otro Estado. Esta formulación pues se conecta con el principio de no intervención con la prohibición del uso de la fuerza. Un Estado no puede eludir sus obligaciones simplemente actuando por medio de grupos o estructuras indirectas. Otro componente aquí también relevante consiste en el derecho inalienable de todo Estado a elegir eh, sus sistemas político, económico, social y cultural sin injerencia de ninguna forma por parte de otro Estado.
Este aspecto ayuda a diferenciar aquí dos conceptos que son tan muy relacionados, pero no son idénticos. La soberanía se refiere, entre los otros elementos, a la independencia jurídica y a la capacidad del Estado para ejercer competencias dentro de un orden internacional. La no intervención opera como una regla de conducta que exige a los demás estados respetar determinados ámbitos de decisión soberana. Por ello, podemos decir que la no intervención protege la autonomía estatal frente a la imposición externa. Sin embargo, esta afirmación no debe de interpretarse como si todo asunto que ocurre dentro del territorio de un Estado quedara automáticamente fuera del derecho internacional. Los estados pueden asumir obligaciones internacionales en materias que también tienen una dimensión interna. El punto central es que la existencia de obligaciones internacionales no equivale a autorizar a cualquier estado a imponer unilateralmente su voluntad a otro mediante formas prohibidas de intervención. La resolución pues se conecta además este principio con el derecho de los pueblos a su identidad nacional y con la libre determinación. Señala aquí que el uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye pues precisamente a una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención. Y claro que esta conexión es importante porque muestra que la autonomía protegida por el derecho internacional no se limita a la estructura estatal, sino que también se relaciona con la situación jurídica de los pueblos. La no intervención, por lo tanto, no implica ese aislamiento. El derecho internacional exige respetar la autonomía de los estados y al mismo tiempo reconoce deberes de cooperación y esta distinción nos conduce, obviamente, a nuestro siguiente principio. El cuarto principio establece que los estados tienen el deber de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. La resolución 2625 subraya que esta cooperación debe realizarse independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales y en diversas esferas de las relaciones internacionales. Este punto es esencial, especialmente relevante, sobre todo para comprender la evolución de la sociedad internacional. La coexistencia entre estados no es suficiente para atender problemas que trascienden las fronteras, la paz y la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el comercio y múltiples fenómenos económicos y sociales requieren algún grado de acción conjunta. El derecho internacional, por ello, no solo establece límites negativos, como no usar la fuerza o no intervenir, también formula deberes positivos como es la cooperación. La, la declaración menciona pues, varias dimensiones. En primer lugar, los estados deben cooperar para el mantenimiento de la paz y las seguridades internacionales. Esto no significa, bueno, perdón, esto significa que la preservación de la paz no es una responsabilidad completamente individual. El sistema de Naciones Unidas parte de la idea de la seguridad colectiva y de la necesidad de que los estados contribuyan dentro de sus obligaciones y competencias al funcionamiento de mecanismos comunes. En segundo lugar, pues deben de cooperar para promover el respeto universal y la efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, así como para eliminar formas de discriminación racial e intolerancia religiosa. La declaración vincula así las relaciones de amistad y cooperación con una dimensión humana. No se trata únicamente de la estabilidad entre gobiernos, sino también de determinados valores y obligaciones que forman parte del orden internacional. En las esferas de economía, social, cultura, técnica y comercial, la cooperación debe desarrollarse conforme a la igualdad soberana y a la no intervención. Y esto significa que actuar conjuntamente no autoriza a un Estado a imponer políticas ni a subordinar la voluntad soberana de otro.
Otra dimensión, la declaración aquí recuerda que los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen el deber de adoptar medidas conjuntas o separadas en cooperación con la organización de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Carta. Y esto muestra la dimensión institucional del principio. La cooperación no se limita con acuerdos bilaterales, sino que también se realiza por medio de organizaciones internacionales. La resolución añade que los estados pues, deben cooperar en los ámbitos económico, social y cultural, así como la ciencia y la tecnología, y promover el progreso de la cultura y la enseñanza del mundo. También señala la importancia de cooperar para promover el crecimiento económico, particularmente en los países en desarrollo. Esta formulación refleja la ampliación de las materias que para 1970 ya se concebían como parte de la agenda jurídica y política internacional. Por ejemplo, imaginemos varios estados, comparten una cuenca fluvial, un recurso ahí, y enfrenta un problema de contaminación pues, que afecta a todos. La cooperación puede insistir en intercambiar información científica, establecer estándares comunes, coordinar medidas de prevención y crear mecanismos de seguimiento. Ninguno de esos actos exige que un Estado renuncie a su soberanía. Lo que ocurre es que los Estados utilizan su capacidad jurídica para construir respuestas comunes frente a un problema que no puede resolverse eficazmente de manera aislada. Ahora bien, la cooperación internacional también debe de respetar los derechos de los pueblos. Por ello, el siguiente principio ocupa un lugar central en la Resolución 2625: la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Este quinto principio establece la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos conforme pues, a la Resolución 2625. Todos los pueblos tienen el derecho de determinarse libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural. Los estados, a su vez, tienen el deber de respetar este derecho de conformidad con la Carta. Este principio debe estudiarse con especial cuidado porque suele ser objeto de simplificaciones. La libre determinación no puede reducirse a la idea de que cualquier grupo puede separarse automáticamente de un Estado cuando lo desee. La resolución contiene una formulación pues, más compleja, vinculada con la descolonización, con la voluntad de los pueblos, con la igualdad de derechos y con la integridad territorial de los Estados. La declaración señala que todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la realización del principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las responsabilidades que la Carta le encomienda respecto de ese principio. Y uno de los objetivos expresamente mencionados es poner fin rápidamente pues, al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta que la voluntad libremente expresada de los pueblos interesados. Aquí la resolución considera que el sometimiento de los pueblos a subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio y una negación de derechos humanos fundamentales. Debemos recordar en el contexto histórico de 1970, cuando fue esta resolución, una parte significativa del desarrollo de este principio se encuentra estrechamente relacionada con esos procesos de descolonización y con la transformación de territorios coloniales o no autónomos. La declaración identifica diversas formas mediante las cuales puede realizarse la libre determinación, el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente, o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por el pueblo. Y esta enumeración es importante porque demuestra que la libre determinación no se identifica exclusivamente con la creación de un nuevo Estado. Su núcleo se centra en la capacidad del pueblo de determinar libremente su condición política dentro del marco jurídico aplicable.
Aquí la resolución añade que todo Estado debe de abstenerse de recurrir a medidas de fuerza que priven a los pueblos de su derecho a la libre determinación, a la libertad y a la independencia. Cuando los pueblos resisten esas medidas en ejercicio de su derecho, la declaración contempla la posibilidad de que busquen y reciban apoyo de conformidad con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y esta referencia debe interpretarse cuidadosamente y no como una autorización general para que cualquier Estado intervenga unilateralmente en conflictos internos. Otro elemento decisivo es el Estatuto de los Territorios Coloniales y no o no autónomos. La declaración señala que el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada del territorio del Estado que lo administra, y que esa condición continúa hasta que el pueblo ejerce su derecho a la libre determinación de conformidad con la Carta. Y llegamos ahí a una de las cláusulas más importantes para evitar interpretaciones muy simples, ¿no? La relación entre libre determinación e integridad territorial. La resolución establece que nada de lo relativo a la libre determinación debe de entenderse en el sentido de autorizar o fomentar acciones encaminadas a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y libre determinación y que estén dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinciones de la clase indicada en la propia declaración. En términos básicos, esto significa que la libre determinación y la integridad territorial no son principios que puedan manejarse como consignas opuestas. El texto de la resolución busca articularlos. Por un lado, protege a los pueblos frente a la dominación colonial y la negación de su derecho a decidir su propia condición política. Y por otro, evita que la libre determinación sea interpretada de manera automática como una autorización general para desmembrar a los estados soberanos e independientes que cumplen con las condiciones señaladas para ser un estado soberano. Bueno, imaginemos nosotros un territorio colonial reconocido como no autónomo. En ese contexto, la libre determinación pues tiene una dimensión claramente vinculada con la posibilidad de decidir el estatuto político futuro de su territorio. Ahora comparemos ese caso con una región dentro de un estado soberano independiente que cuenta con un gobierno representativo de la totalidad de su población conforme a las condiciones de la declaración. No sería jurídicamente correcto trasladar sin más la lógica de la descolonización al segundo supuesto. El contexto y las condiciones jurídicas son diferentes. Después de estudiar esta situación jurídica de los pueblos, corresponde revisar otro principio que se refiere directamente a la posición jurídica de los estados entre sí, que es la igualdad soberana, que es la igualdad soberana de los estados. Este principio establece que todos los estados gozan de igualdad soberana. La resolución 2625 explica que los estados tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole. Esta formulación requiere aquí una distinción fundamental. Igualdad soberana no significa igualdad material. Los estados no tienen el mismo territorio, población, producto interno, que es el PIB, capacidad militar, influencia diplomática, recursos tecnológicos, ni poder político. Las diferencias reales entre ellos son evidentes. Lo que el principio afirma es una igualdad jurídica básica. Todos poseen, en cuanto a estados, una condición soberana que debe ser respetada por los demás. La declaración desglosa esta igualdad soberana en varios elementos. El primero consiste en que los estados son iguales jurídicamente. Esta idea impide que el derecho internacional reconozca
reconozca como regla general una soberanía superior de unos estados sobre otros simplemente por su mayor poder material. El segundo elemento es que cada estado goza de derechos inherentes a la plena soberanía. La soberanía implica independencia jurídica y capacidad para ejercer competencias dentro del marco del derecho internacional y no debe de interpretarse como libertad absoluta frente a toda norma. Un estado soberano puede estar sujeto a obligaciones internacionales precisamente porque tiene capacidad jurídica para asumirlas y porque el orden internacional reconoce normas aplicables a todos los estados. El tercer elemento establece que cada estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás estados. Y esto significa reconocer su existencia jurídica, sus derechos y su capacidad de actuar como sujetos del orden internacional. La personalidad estatal no depende de que otro Estado considere conveniente respetarla. Forma parte de la estructura jurídica de la comunidad internacional, ¿sale? Otro elemento es que se afirma que la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables. Esta expresión se relaciona directamente con la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza y con la no intervención. Un Estado no puede pretender que su soberanía sea respetada mientras desconoce la soberanía de otros. Otro elemento reconoce que cada Estado tiene derecho a elegir y desarrollar libremente su sistema político, económico, social y cultural, y nuevamente aparece la relación con el principio de no intervención. La igualdad soberana implica que no existe un Estado jurídicamente facultado para decidir unilateralmente qué sistema debe de adoptar otro Estado soberano. Y finalmente, la resolución indica que cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados. Y esta precisión es especialmente importante porque muestra que la soberanía y obligación jurídica no son conceptos contradictorios. La soberanía no constituye una autorización para incumplir, al contrario, forma parte del orden internacional que implica ejercer derechos y cumplir deberes. Ejemplo, pensemos en dos estados. Uno tiene una economía muy grande, una población de cientos y millones de habitantes y una fuerte capacidad militar. Y el otro posee un territorio pequeño, una población reducida y recursos limitados. Desde el punto de vista material, las diferencias, pues claro que son enormes. Sin embargo, ninguno puede afirmar que esas diferencias le confieren un derecho general a intervenir en el otro, a apropiarse de su territorio o a desconocer sus obligaciones internacionales. Ambos participan en el orden jurídico como estados soberanos. En resumen, la igualdad soberana establece una premisa básica de la comunidad internacional. Los estados pueden ser profundamente distintos en poder y capacidades, pero jurídicamente deben reconocerse como entidades soberanas con derechos y deberes. Y esta idea prepara el análisis de nuestro último principio, que es el cumplimiento de las obligaciones internacionales de buena fe. El último principio de la resolución, pues sí completa esa arquitectura normativa al centrarse en la forma en que deben de cumplirse todas esas obligaciones, que es la buena fe. Este séptimo principio establece que los estados pues deben de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. La buena fe es esencial para que las relaciones jurídicas internacionales sean estables y previsibles. Si los estados pudieran asumir compromisos y después ignorarlos arbitrariamente, la cooperación, los tratados y las instituciones perderían pues gran parte de su eficacia. La resolución formula este deber en varios niveles. En primer lugar, todo Estado debe de cumplir de buena fe sus obligaciones que han contraído en virtud a la Carta de las Naciones Unidas.
En segundo lugar, deben cumplir de buena fe las obligaciones derivadas de los principios y normas del derecho internacional generalmente reconocidos. En tercer lugar, debe cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales válidos con arreglo a los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional. Esta triple referencia es importante porque evita reducir el deber de cumplimiento únicamente a los tratados. Las obligaciones internacionales pueden derivar de distintas fuentes y marcos jurídicos. En esta sesión no necesitamos desarrollar todavía una teoría completa de las fuentes del derecho internacional porque la vamos a ver más adelante. Pero aquí sí basta advertir que la buena fe opera como una exigencia transversal respecto a las obligaciones válidamente existentes. La buena fe implica que el Estado no debe de asumir obligaciones de manera meramente formal mientras actúa deliberadamente para vaciarlas de contenido. Exige una conducta coherente con el sentido de compromiso jurídico. No significa que nunca existan desacuerdos sobre interpretación o aplicación. Esos desacuerdos pueden ocurrir y cuando aparecen deben de resolverse por los medios jurídicos correspondientes. Lo que no resulta, perdón, compatible con el principio es tratar las obligaciones internacionales como simples declaraciones políticas que pueden descartarse sin consecuencia. Ejemplo, dos estados celebran válidamente un acuerdo mediante el cual se comprometen a intercambiar determinada información para prevenir un riesgo transfronterizo. Si uno de ellos decide retener sistemáticamente la información para obtener una ventaja política, pese a que el acuerdo exige compartirla, el problema no se limita a una diferencia diplomática. Existe una cuestión de cumplimiento de una obligación internacional y la conducta debe de analizarse a la luz del principio de buena fe. La resolución incorpora además una regla de prioridad. Cuando las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales estén en pugna con las obligaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas conforme a la Carta, pues prevalecerán estas últimas. Y esta precisión recuerda que el sistema de obligaciones internacionales no es en suma desordenada de compromisos. Existen reglas destinadas a resolver determinadas situaciones de incompatibilidad. En consecuencia, la buena fe no es una recomendación de cortesía, sino una exigencia jurídica que sostiene la confianza y la previsibilidad de las relaciones internacionales. Los compromisos asumidos deben ser tratados como obligaciones que vinculan al Estado dentro del marco jurídico aplicable. Y con este séptimo principio hemos completado ya nuestro análisis individual. Ahora debemos realizar un último paso de nuestra sesión: observar cómo funcionan estos 7 principios como conjunto ya para terminar nuestra sesión, ¿vale? En la resolución 2625 establece expresamente que los principios contenidos en la declaración están relacionados entre sí y que cada principio debe de interpretarse en el contexto de los demás. Claro que esta disposición es parte de una guía fundamental porque evita utilizar un principio de una manera aislada para justificar conductas incompatibles con el conjunto del orden internacional. La relación pues, más inmediata puede observarse entre la prohibición del uso de la fuerza y el arreglo pacífico de controversias. El primer principio excluye pues, como regla general la cooperación, perdón, la coerción armada como medio para resolver diferencias. Y el segundo principio exige buscar vías pacíficas y jurídicamente admisibles. De modo semejante, la igualdad soberana se concreta en la exigencia de no intervención. Si los estados son jurídicamente iguales, ninguno puede atribuirse una autoridad general para dirigir coercitivamente las decisiones soberanas de otro. La cooperación también debe de leerse a la luz de la igualdad soberana, porque coordinar acciones no significa renunciar a la soberanía. La libre determinación de los pueblos se conecta con la prohibición de la fuerza, la no intervención y la integridad territorial.
Finalmente, la buena fe atraviesa todo el sistema. Los demás principios perderían eficacia si los estados pudieran aceptarlos formalmente y al mismo tiempo, pues actuar deliberadamente para eludirlos. No hay coherencia en mi forma de decir a lo que estoy actuando, ¿sale? Ahora, vamos un caso. Dos estados soberanos mantienen una controversia territorial. El estado A es mucho más poderoso que el estado B. La igualdad soberana impide considerar que el poder material del A le otorgue un título jurídico superior. La prohibición del uso de la fuerza impide que el A imponga una solución mediante amenaza militar. El arreglo pacífico exige que ambos busquen mecanismos jurídicos o diplomáticos. La no intervención limita posibles intentos de A por alterar mediante coacción decisiones internas del B. La cooperación puede permitir medidas conjuntas para evitar incidentes mientras se resuelve la diferencia. Y cualquier acuerdo alcanzado deberá cumplirse de buena fe. En un solo supuesto aparecen varios principios actuando conjuntamente. Esta interdependencia muestra que la resolución 2625 no contiene una simple lista de prohibiciones. En conjunto, los principios expresan una estructura de convivencia, reconocimiento recíproco de la soberanía, a exclusión de la fuerza como vía ordinaria, gestión pacífica de los desacuerdos, respeto a la autonomía estatal, cooperación frente a problemas comunes, protección a la libre determinación de los pueblos y cumplimiento leal de las obligaciones internacionales. La declaración añade en sus disposiciones generales que nada de lo enunciado debe interpretarse en perjuicio de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de los derechos y deberes de los Estados miembros conforme a la Carta. Teniendo en cuenta la formulación de esos derechos en la propia resolución, finalmente declara que los principios de la Carta incorporados en la declaración constituyen los principios básicos del derecho internacional y exhorta a los estados a guiarse por ellos en su comportamiento internacional y a desarrollar sus relaciones mutuas sobre la base de su estricto cumplimiento. Y bueno, antes de cerrar nuestra sesión, podemos resumir los primeros cuatro principios de la siguiente manera. La amenaza o el uso de la fuerza no puede emplearse para imponer soluciones contrarias a la Carta. Las controversias deben de canalizarse por medios pacíficos. Los estados deben de abstenerse de intervenir coercitivamente en los asuntos protegidos de otros estados. Y al mismo tiempo, tienen el deber de cooperar en ámbitos de interés común conforme a la igualdad soberana y a la no intervención. Los tres principios restantes complementan esta estructura. La libre determinación reconoce a los pueblos el derecho de decidir su condición política y procurar su desarrollo dentro del marco jurídico aplicable. La igualdad soberana afirma la igualdad jurídica de los estados pese a sus diferencias materiales. Y la buena fe exige cumplir seriamente las obligaciones internacionales. Aquí la idea es que los siete principios deben interpretarse como un sistema y no como reglas aisladas. Y con esto concluimos nuestra videosesión 6. El objetivo fue explicar los principios que rigen las relaciones entre estados y comprender no solo sus denominaciones, sino también las obligaciones, prohibiciones y límites que establecen. En conjunto, estos principios muestran cómo el derecho internacional busca sustituir la imposición unilateral por relaciones jurídicamente ordenadas sobre la base de la paz, la soberanía, la igualdad, la cooperación, la libre determinación y el cumplimiento de las obligaciones. Les recomiendo revisar esa resolución que pueden encontrar el material de apoyo, le voy a poner así, lectura de apoyo de la videosesión 6, resolución 2625, que está ahí en su comunidad Seduca. Presten atención a la formulación completa de cada principio y a las disposiciones generales que indica que deben interpretarse de manera conjunta. Muchas gracias por su atención y con esto damos por concluida nuestra videosesión 6 de nuestra materia de Derecho Internacional Público 1. Hasta luego.